ocasión especial musical. Aló. Aló. ¿Sí, ya oye? Ahora sí. Sí, ok, oyen. Bueno. Recuerdan que el pueblo de Israel regresa de Babilonia, donde estuvieron esclavos. ¿Por qué estuvieron esclavos? ¿Por qué fueron llevados como esclavos y algunos muertos? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue el origen que hizo que ellos tuvieran que sufrir todo eso? Desobediencia, se apartaron de la palabra de Dios. Increíblemente decía que hasta abandonaron el templo de Jerusalén, estaba abandonado. Se fueron a adorar dioses paganos, ídolos, dioses paganos, o sea, demonios, y perdieron todo. Terminaron todos, unos en Asiria, recuerdan, las 10 tribus del reino del norte fueron llevados a Siria, donde desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe, se mezclaron y no se sabe dónde están. O sea, ahí se revolvieron con los asirios y se perdieron esas 10 tribus. Las tribus de Judá, que era el reino del sur, fue a Babilonia. Pero estos sí se mantuvieron y fueron los que volvieron a reconstruir el templo. ¿Recuerdan? Reconstruir las murallas, reconstruir el templo, eran Nehemías, Esdras, Nehemías y Zorobabel. ¿Qué pasó después de ahí? Ellos recuperaron la palabra de Dios y comenzaron de nuevo a buscar la palabra. Esto ya lo habíamos visto el domingo antepasado, vamos a hacer un resumen, porque después de eso pasaron 400 años, digamos, en que no hubo nada, hasta que vino el Señor Jesucristo. Sin embargo, la sequía no fue total, porque los judíos recuperaron la palabra y comenzaron a obligar al pueblo de Israel a no apartarse como lo habían hecho en los reinos anteriores. Y de verdad lo lograron. Ahora vamos a ver los detalles de cómo lo lograron. Ellos lograron recuperar la palabra, la enseñaban, pero como todos nosotros, en algún momento, si no nos cuidamos, caemos en legalismo. Y al final ellos llegan a caer en legalismo. Sin embargo, nunca más se apartaron de la palabra. Aunque al final vamos a ver que hay detallitos en cuanto a eso. Bueno, recuerdan que los griegos trataron de helenizar. ¿Qué significaba helenizar? O sea, convertir a todos los pueblos que ellos dominaron a la cultura griega, que era considerada la gran cultura de la época. Es más, todavía en esta época tenemos mucha influencia de la cultura griega. Imagínense cómo era. Eran los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, todos estos eran los grandes pensadores de Grecia que influenciaron todo el mundo, inclusive nuestra época. Ok. El problema fue que Alejandro Magno murió, que fue el gran conquistador y emperador, pero cuando él muere se reparten los reinos en 4 generales, que son los que se apoderaron de todo lo que Alejandro había conquistado. Algunos fueron más respetuosos, sin embargo, como siempre sale alguno, ¿verdad? Israel, dice aquí Ptolomeo fue uno que inclusive era un hombre, pensándolo en la época, uno dice que hombre más abierto e inteligente, porque inclusive gracias a él se hizo la Septuaginta, porque él ordenó traducir al griego la palabra del Antiguo Testamento. Eso yo me pongo a pensar, en esta época era un hombre extraordinario, porque la mayoría aplastaban todo y no querían nada de la cultura que ellos habían dominado. Pues dice que es entre los detalles de eso, ¿verdad? Sonaba muy bonito, pero entonces dice uno, pero ¿por qué si todo estaba bien? Aparecen los macabeos, que fueron guerreros, grandes luchadores que recuperaron Israel y lucharon contra los griegos y los asirios, contra todo el mundo. Eran muy valientes. ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Dice que
En el año 200 a.C., Judea cae en manos de los reyes de Siria, los Seleucidas, que eran uno de los generales que tuvo Alejandro. Sucesores de Alejandro Magno, pero no como los Ptolomeos, sino violentos y sanguinarios. Estos no eran tan inteligentes. Dice, el peor de estos reyes fue Antíoco Epifanes, que invadió Jerusalén en el año 167, profanó el templo de varias maneras, una de las cuales fue sacrificando cerdos. Imagínense, para los judíos eso, eran animales inmundos, y lo hizo para humillar, ¿verdad? y violar la ley judía. Dice, y montó una estatua del dios griego Zeus en el altar del templo. Y no vayamos muy lejos. Ustedes saben, han visto las fotos del Vaticano en Roma, y hay una estatua enorme que dice que es de San Pedro. Ese no es San Pedro, es la estatua de Júpiter. Júpiter era el dios equivalente a Zeus en la mitología romana. Los romanos copiaron los griegos, pero le cambiaron nombre. Entonces a Zeus le pusieron Júpiter. Ajá. Y ahora es San Pedro. Y ahora pues San Pedro. Ahorita va a ser San Pablo, seguro. No, San Pablo ya no. ¿Ah? No, Pablo VI. Habla de uno de esos, sí. Ok. Dice, les prohibieron a los judíos practicar su religión. Y los judíos, imagínense, en esa época estaban recuperando todo lo de ellos, y les prohibieron vivir su religión. Dice, no podían circuncidar los hijos. A las madres que habían circuncidado los hijos las mataban y ahorcaban a sus hijos. Vean que el montón de cosas que comenzaron a hacer. No podían celebrar sus fiestas, y vean que todavía las celebran muy ordenadamente, ¿verdad? Ni hacer sacrificios al verdadero Dios. Todo eso se les prohibió. Los griegos les prohibieron eso. Tan estricta era esta política que era una ofensa mayor y causa de muerte el tener las escrituras. Imagínense, eso era causa de muerte. Y no vayamos muy lejos. Si ustedes no recuerdan, la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia durante años. Inclusive cuando yo era chiquillo, se me ocurrió comenzar a leer la Biblia. No entendía nada, claro. Y entonces me decía mi mamá, deja leer eso porque te vas a volver loco. Sí, eso es lo que le decían a uno, que si leía la Biblia se volvía loco, ¿eh? Ok. Amén. Bueno, pues seguro por eso estoy así, ¿verdad? Casi tan loco por la hermana Miriam. No, el que me tiene loco es Miri. Ok. Declaraciones. Y más cuando se hace famosa en la televisión. Cuando sale en la tele y famoso, sí. Es que salió en enlace con las cápsulas que ella hace, las meditaciones. La invitaron a presentar dos. Ayer, en la mañana. Ayer, a las 7 de la mañana. No, antes de las 7. Y no me dejó contarle a nadie. ¿Sabes lo que es? Pero el Señor nos contó a nosotros. Encender la tele ahora. Poner el enlace. Que me vas a enseñar si ando corriendo, yo para un desayuno. Enciendo cuando esa voz. Yo estaba en la cocina, me llama. Y le digo, Amor, vení, ve. La tenía guardada, cuando son las 8 ya no fue a la iglesia. Andaba que dice don Carlos que se estaba alistando en la mañana cuando puso enlace y oyó una voz conocida y era que estaban retransmitiendo el programa. Ovejita, ¿dónde anda? Mientras no sea media cabrita. No, es ovejita, es ovejita. Ok. Ante esta situación tan horrible que comenzaron a vivir los judíos, salen hombres y mujeres muy valientes que enfrentaron esto y fueron mártires. Entonces algunos fueron masacrados, perseguidos, etc. Y dice que comenzaron a manejar
estos griegos comenzaron a poner sacerdotes de acuerdo a sus intereses, o sea, no respetaron que el sacerdocio tenía que venir de los levitas. Ellos no, cambiaron eso. Para sobornar. Entonces los mismos judíos, algunos se prestaron a esto y comenzaron a sobornar a Antíoco con plata para que los nombrara sumo sacerdote. No sé si ustedes saben que uno de los famosos papas de la época del Renacimiento compró el papado. Era de la familia de los Medici, de Florencia, Italia, y él quería ser papa. Entonces compró el papado, ¿verdad? O sea, todo siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? Todo está montado ahí. Sí. Y inclusive se le echa en cara que fue el que desfinanció totalmente al Vaticano en sus fiestas. Entonces de ahí fue que inventó las famosas indulgencias para volver a financiar el Vaticano. Yo vendo indulgencias, no mentira. Ok. Entre los mártires estaba un anciano, Eleazar, que prefirió morir a comer carne de cerdo, querían obligarlo. Dice que a jóvenes les cortaron la lengua, les arrancaban la piel, etc. ¿Y qué pasó con él? Es que Y así torturas a muchos de los que se enfrentaron al gobierno de Antíoco. Aparecen los llamados macabeos, que estos inclusive llegaron a la tierra de ellos a obligarlos a aceptar lo que decía Antíoco, y el papá, el más famoso de ellos, creo que era Matatías, se levanta donde lo tratan de obligar a romper, a incumplir la palabra, y mata al griego. Imagínense en esa época, eso era guerra inmediata. Entonces dice que Matatías vivía en Modín y tenía 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatas. Cuando llegaron a Modín los emisarios de Antíoco para obligar a la apostasía, para que ofrecieran sacrificios a los ídolos, Matatías se negó diciendo: aunque todos obedezcan al rey, mis hijos y yo seguiremos la ley de nuestro Dios. Un valiente. Qué valiente. Así como en la línea de Josué. Exactamente. Mi casa y yo seguiremos a Jehová. El Señor siempre tiene personas valientes. Y está pasando, no sé si ustedes saben que hay gente que está siendo degollada en Siria por aceptar, por reconocer que es cristiano. Inclusive en Estados Unidos, ese muchacho que mató un montón en una universidad, ¿sí? les preguntaba, ¿son cristianos? Si era cristiano los mató. O sea, todavía hay gente valiente que da la vida por el Señor. Inclusive estaba leyendo una cosa que me dejó así, porque ustedes saben que, no me acuerdo quién fue el que dijo, que la sangre de los mártires sirve de abono para que creciera la palabra de Dios, que crecieran los cristianos. ¿Quién fue? ¿Qué te acuerdas? No, pero pasó con Esteban, cuando matan a Esteban, el evangelio creció un montón. Cuando mataron a Esteban, entonces todos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén y comenzaron a repartir la palabra de Dios por todo el mundo. Pues resulta que en Siria, vean, en estos momentos dicen que hay un crecimiento increíble del cristianismo. Digo yo, ¿cómo puede ser si los están matando? Entonces son cosas que son fuera totalmente. Hasta he escuchado que musulmanes se están convirtiendo y musulmanes convirtiéndose al cristianismo. O sea que la valentía del Señor la premia. El estar en capacidad de dar la vida por el Señor, Él lo premia. Dice que aún estaba hablando cuando un judío se adelantó a ofrecer sacrificio a los ídolos. Matatías, encendido en celo por el honor de Dios, no pudo contenerse y lo degolló sobre el altar. Inmediatamente se volvió al comisario del rey y lo mató también. Destrozó el altar y gritó: todo el que mantenga la alianza, que me siga. Y ahí comenzó la revolución de los macabeos. Ok, ahora viene aquí una leccioncita para que agarremos todos. ¿Qué pasa cuando una persona como Antíoco hizo barbaridades contra la palabra de Dios, contra el Señor? Sacrificio de cerdos, torturar a sus hijos, poner una estatua pagana dentro del templo. ¿Qué pasó? Vean. Antíoco había sufrido una derrota en Persia y al enterarse de las celebraciones de los judíos, decidió que vengaría su derrota persa con los pobres judíos. Pero se enferma
tiene un accidente y yendo hacia Jerusalén y muere de una muerte terrible. Cosa difícil es pelear con el Dios vivo, ¿verdad? Oigan, dice que tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía y sus carnes vivas aún caían a pedazos por desgarramientos y dolores. Una lepra. Su fetidez era intolerable y apartaba a todo el ejército. Ni él mismo podía soportar su fetidez. De esta forma acabó aquel blasfemo y asesino sufriendo atroces tormentos. Murió entre montañas y en tierra extraña, con una muerte miserable. Un rey. Así que tengamos cuidado. ¿Ah? Dice, Puro Herodes. puro Herodes. Peor. La muerte de este rey tan nefasto fue tal que la predijeron los 7 hermanos. Dice, si Antíoco, quien causó tantos daños físicos y morales a los judíos, sufrió así para morir, ¿cómo será el infierno? Ya, porque después viene el asunto espiritual, ¿verdad? Pasa una vida terrible y después es condenado. ¿Qué pasó? Se me cambió. El hijo de Antíoco decide retomar Jerusalén y ataca de nuevo, dice, y entonces aparece el famoso Judas Macabeo. Les comentaba el primer día que el libro de los Macabeos es un libro considerado, se le llama deuterocanónico o apócrifo, que no está incluido dentro. Luz. Le cortaron la luz. Le cortaron ya. Le cortaron. Hágase la luz. Siga ahí con lo que se acuerda. hablando. Y voló. Porque ahí está. ¿De qué hablo? Dice. Y yo no tengo volé. nada. Ahora qué digo. A ver qué digo. Que les decía que el libro de los Macabeos, dentro de la gente evangélica, uy, qué miedo, ¿eh? Porque está incluida dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Biblia Católica. El libro de los Macabeos es un libro histórico, pero se considera que es un libro no inspirado. E inclusive la Iglesia Católica lo tiene metido dentro de su Biblia porque con base en eso, en varias cosas que pasan ahí, justifican el purgatorio. Los rezos por los muertos. Entonces de ahí comienza la manipulación de las escrituras para poder crear ciertas doctrinas que consideramos Que falsas. generan. Plata y que son falsas. Ok. Entonces, como que la voz ya no me funciona así como para que me oigan. Vamos a dejarlo hasta aquí, seguimos el próximo domingo. Y el tiempo también, ¿verdad? Gloria a Dios.